Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a estos especiales del mes de mayo del año del Señor 2017 con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, la audiencia. Estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. Con frío, con lluvia. Con frío. Que no lo trajo usted. Pero... Y la lluvia, bienvenida para San Luis. Sí. Raro que llueva en esta época, pero bueno. Ya venía lloviendo otros días esta semana. Bueno, Germán Lucero nos acompaña en la mesa de control y sonido. Buen día, Germán. Muy buenos días a todos. Muy bien. Ya nos hemos presentado, ahora vamos a entrar en tema. Sí, gracias a Dios vamos a poder comenzar con los especiales de este año, el tema de este año. Uh-huh. Me pareció importante retomar, ya lo he publicado en el blog, está como texto, por supuesto no vamos a poder retomar absolutamente todo, habrá algunas cosas para agregar, fundamentalmente en virtud de un libro importante del Cardenal Gomá sobre el matrimonio, uh-huh. Pero bueno, vamos a desarrollar el tema del matrimonio y voy a ir publicando al margen de lo ya publicado y ahora agregado los comentarios con el audio. También iré publicando, Dios mediante, algunas cosas del Cardenal Gomá, de un libro muy importante sobre el matrimonio. Muy bien. Así que bueno, comenzamos hoy, veremos hasta dónde llegamos, entre hoy y el lunes. Uh-huh. Y directamente entonces, primero, el primer tema a tratar, que es muy importante, el matrimonio como contrato natural. Justamente en ese libro del Cardenal Gomá, el capítulo 2, él comienza con este título: La sociedad conyugal, causa, esencia, fines del matrimonio. Uh-huh. Pero el libro en sí, del Cardenal Gomá, lleva por título general La familia según el derecho natural y cristiano. La familia según el derecho natural y cristiano. Y comienza en ese capítulo 2 la sociedad conyugal, la causa, la esencia y los fines del matrimonio. Nosotros vamos a ir viendo algunas de esas cosas, pero comienza de esta manera él: la familia es una sociedad de derecho natural. Esto es muy importante, ha surgido, no sé si vio usted, a raíz de lo provocado por Felé y compañía, sí, en Francia, el levantamiento de los 7 decanos y de los 3 superiores de las ramas masculinas de otras asociaciones, los franciscanos, los benedictinos y una pequeña fraternidad que se llama de la Transfiguración. Han hecho una carta, un trabajo, no sé si reparó en la nota número 9. Bueno, es muy importante, sobre eso vamos a volver ahora. Sigo con el Cardenal Gomá, dice: la familia es una sociedad de derecho natural, por eso digo que es muy importante, integrada por 3 sociedades elementales, también de orden natural. La sociedad conyugal, constituida por los esposos; la paternal o filial, que es la de padres e hijos; y la eril, que es la de la familia propiamente dicha, con la servidumbre. Uh-huh. Entonces, sociedad de derecho natural integrada por 3 sociedades elementales: la sociedad conyugal propiamente dicha, la sociedad paternal o filial y la eril. Decía yo que es muy importante destacar esto del derecho natural, porque no sé si vio que en el documento que hemos comentado el mes pasado, sí, sobre las licencias o directamente la jurisdicción otorgada o que podría otorgarse para los sacerdotes de la fraternidad, sí, en definitiva, lo que queda claro es que si hubiese una delegación, sería para la forma extraordinaria de la forma canónica del matrimonio. Ahora bien, que eso quede reservado al obispo ya se discutió en el Concilio Vaticano II. Ajá. Y la respuesta fue
que no en principio, y que eso lo dejaban para que se discutiese, se tratase más adelante. Se volvió a tratar en el año 70, sí, y 4 veces más, sobre todo en el 82, en vistas de el Código de Derecho Canónico del año 83, que fue promulgado en el 83. sí. Pues bien, la conclusión es que no se podía dejar en manos de los obispos la forma extraordinaria. Es decir, cuando los novios no pueden acceder a un obispo o a un párroco o a un sacerdote delegado por un obispo o por un párroco, y prevén que esto va a durar más de un mes, pueden contraer matrimonio delante de 2 testigos. Sí. Y si hubiese un sacerdote que no dispone justamente de la jurisdicción, no dispone de las licencias, lo llaman de todos modos para que bendiga el matrimonio. En el concilio se quiso que los obispos se reservasen también esta forma extraordinaria, y que en definitiva los novios no podían o no pudiesen contraer el matrimonio sin haber avisado al obispo y sin la autorización del obispo. Sí. En el concilio dijeron que no, y todas las otras 5 veces que se discutió esto dijeron que no, porque eso sería reservar para el obispo algo que es de derecho natural. Ajá. Y lógico, porque esa forma canónica ha sido establecida, instituida en la Iglesia por el Concilio de Trento para evitar los matrimonios clandestinos. Por supuesto que tenía razón el concilio. Entonces, en cierta manera, obligar a los novios a contraer matrimonio en forma pública, porque el matrimonio es una cuestión pública, social, claro. Social. Uh-huh. Entonces, para evitar los matrimonios clandestinos, se obliga entonces a los contrayentes a presentarse ante el ordinario del lugar o ante el párroco. Lo más normal es ante el párroco, que por el solo hecho de tener el oficio de párroco ya tiene la jurisdicción para casar, o un sacerdote delegado por el obispo o por el párroco. Sí. Pero como es de derecho natural el matrimonio, la Iglesia no puede jugar con eso tampoco, lo vamos a ver ahora. Como es de derecho natural, no puede ir demasiado lejos. Entonces, si se prevé que los novios no van a poder encontrar por un mes, no hace falta que se cumpla el mes, se prevé que no van a poder, imagínense, no dice un año, dice un mes. Se pueden casar delante de 2 testigos. Ahora, los obispos querían reservarse también el poder sobre esto. Y tanto en el concilio como después las otras 5 veces que se discutió el tema dijeron que no. Ahora bien, el último documento de Roma, a propósito de los matrimonios de la fraternidad, se reserva el obispo la forma extraordinaria, y por eso estos 7 sacerdotes, para mí es lo más importante de esta carta, porque sí, en lo demás hacen agua, porque ya han aceptado tantas cosas que hacen agua. Ahora, cuando ellos se oponen a este documento de Roma, sí, no se oponen sobre las razones fundamentales. Ya, Dios mediante, va a haber un artículo sobre esto dentro de poco, en la radio. Bien. O sea, analizando, ya hemos analizado lo que vino de Roma, ya hemos analizado lo que salió de la fraternidad, ahora vamos a analizar la resistencia, ¿no es cierto? Sí. De estos 7 o de estos 10, porque en definitiva son 10 los que firman, que no van al fondo de la cuestión. Pero esta nota es muy importante, la nota 9 de ese documento, insisto, por la cuestión de que los obispos estarían reservando algo que es de derecho natural. Uh-huh. Entonces, primer punto en nuestro examen, en nuestro tratado, el matrimonio como contrato natural. Entonces, decíamos así: cuando hablamos de la institución matrimonial, hay que distinguir entre el matrimonio como medio natural para la propagación del género humano y como sacramento. Como medio natural para la propagación del género humano lo instituyó el mismo Dios como autor de la naturaleza humana, imprimiendo en ella la inclinación natural del hombre y de la mujer a procrear hijos. Esta ley natural la promulgó positivamente el mismo Dios en el paraíso terrenal cuando bendijo a Adán y Eva diciéndoles: creced y multiplicaos y henchid la tierra, como leemos en Génesis 1:28.
Como sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, elevando a esa dignidad de sacramento el mismo contrato natural celebrado entre personas bautizadas y dándole virtud para producir la gracia ex opere operato. Entonces tenemos por un lado que es de derecho natural, pero además nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye los sacramentos, quiere también elevar a la dignidad de sacramento ese contrato natural. ¿Para qué? Para proveerlo de las gracias que necesitan los cónyuges para la labor a la cual Dios los ha destinado. Sí. Entonces, no es fácil la labor de llevar adelante un hogar. Entonces, nuestro Señor provee las gracias necesarias a través de un sacramento. Pero por eso es elevar el contrato natural celebrado entre personas bautizadas, dándole virtud para producir la gracia ex opere operato. Evidentemente que el matrimonio se recibe una sola vez, lo vamos a ver después, estamos ahora viendo como contrato natural, ya volveremos sobre esto como sacramento, se recibe una sola vez, pero en ese momento se reciben las gracias para toda la vida matrimonial. Y que unos tendrán que hacer uso en el primer año, en los primeros días, otros a lo mejor hay gracias que se usan a los 35 años de casado, depende, pero siempre es la virtud del sacramento que sigue justamente proveyendo las gracias necesarias para cada momento, para cada etapa de la vida matrimonial. Entonces tenemos el matrimonio como contrato natural, el matrimonio como sacramento. Ahora, el matrimonio como oficio natural constituye un verdadero contrato bilateral realizado, escuchen, todos escuchen, y todas. El matrimonio como oficio natural, ley natural, según la naturaleza, constituye un verdadero contrato bilateral realizado entre un hombre y una mujer hábiles para contraerlo. Cualquier otro tipo de manganeta, porque eso ya no sería un contrato, cualquier otro tipo de manganeta, no es el contrato natural matrimonial. Sí, cualquier cosa. Lo entiendan los que lo tienen que entender. Despotriquen los que tienen que despotricar. El matrimonio como oficio natural, ahora si va a ser un oficio contra natura, claro, cualquier cosa. Como oficio natural constituye un verdadero contrato bilateral, no es unilateral, es bilateral, realizado entre un hombre y una mujer hábiles para contraerlo. Seguimos entonces. Esto se prueba simple y fácilmente teniendo en cuenta las nociones mismas de matrimonio y de contrato bilateral. En primer lugar, el matrimonio, en efecto, lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas hábiles según el derecho, en virtud del cual ambas partes se dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Entonces, eso es el objeto, después vamos a volver porque se verá de vuelta, ¿no es cierto?, en el consentimiento, vamos a volver sobre el consentimiento, pero ese es el objeto del consentimiento. Dar y recibir, aceptar el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Ese es el objeto del contrato matrimonial. Por lo tanto, si yo cambio el objeto, cambio el contrato, por lo tanto no hay consentimiento, por lo tanto el matrimonio es nulo. Tanto desde el punto de vista natural como también desde el punto de vista sacramental. Porque esto lo vamos a ver inmediatamente, no sé si hoy o el lunes, Dios dispondrá, pero me anticipo, ya lo hemos visto varias veces, a partir del Concilio Vaticano II y sobre todo el nuevo Código de Derecho Canónico, ha cambiado el objeto del consentimiento matrimonial. Por lo tanto, un joven y una joven que se casan con conocimiento de causa, sabiendo perfectamente que les han cambiado el objeto del contrato matrimonial, del consentimiento matrimonial, no se han casado, su matrimonio es nulo. Distinto es si sin saber todo eso se casan con la idea, digamos, que natural, que está íncita en la naturaleza,
de que se casan, como acabamos de decir, el darse el derecho mutuo sobre sus cuerpos en orden a los actos de suyo aptos para engendrar prole. Claro. Si sin saber que han modificado ese objeto se casan con este objeto, el matrimonio será válido, pero no porque el código hayan aplicado el nuevo Código de Derecho Canónico, o hayan aplicado la Gaudium et Spes, o hayan aplicado lo que le enseñaron en el cursillo de matrimonial, prematrimonial. Si lo más probable es que no entiendan nada, se durmieron, no escucharon, o no sé qué. Entonces, si se casan con la idea tradicional, en concreto, conforme al objeto tradicional, sí, el matrimonio será válido. Pero el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas hábiles, según el derecho, en virtud del cual ambas partes se dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. A ver, un planteo le hago. Hay muchas parejas, por decir así, son parejas, que se juntan, engendran hijos y después se casan. Y puede ser que cuando se casan después ya tengan decidido no tener más hijos. Siguen negando el objeto del matrimonio. Si hay la negación absoluta, sí, por supuesto. Aunque hayan tenido prole antes. Pues por supuesto, obviamente. Es lo mismo que si prole antes pueden tener de varias maneras. Claro, sí. No tiene nada que ver que la hayan tenido entre ellos. O sea, esos hijos son naturales, sí, no son legítimos, son naturales. Y en un montón de cosas, tanto en el derecho, no sé, hoy por hoy el derecho civil, no sé, ya hay tantos engendros, sí, pero en el derecho canónico hay una serie de impedimentos para los hijos naturales. Por el solo hecho de ser hijos naturales hay un montón de impedimentos en orden, por ejemplo, a la recepción de ciertos sacramentos o de ciertas funciones. Y entonces, en el caso que yo planteo, si el casamiento se hace con la finalidad, o con, digamos, teniendo como mira no tener más hijos, tampoco se legitiman los anteriores. No, que los anteriores no se legitiman nunca. Cuando se casan bien. No, tampoco. La única manera en que se pueden legitimar los hijos naturales es cuando hay una sanatio in radice. Pero eso no es o sea, es una figura canónica, que no hay una renovación, digamos, o un establecimiento del contrato por primera vez, sino que justamente, no habiéndose celebrado el matrimonio como correspondía, siendo nulo el matrimonio, y de avisársele a las dos partes, o al menos a una de ellas, de ninguna manera aceptaría contraer matrimonio como corresponde, entonces se dejan las cosas como están y se los sana en la raíz, sanatio in radice. Y en ese caso, los hijos, también es una figura canónica, sí, es una figura, los hijos son legitimados, pero en principio son naturales. Bien. Si uno va a buscar en el acta bautismal, va a encontrar hijo natural. Ajá. Después habrá que ver si se pone o no una nota marginal de que hubo la sanatio in radice y entonces que se legitimó a ese hijo o no. Bien. Entonces, como contrato natural, volvemos. Estamos explicando el matrimonio como oficio natural constituye un verdadero contrato bilateral realizado entre un hombre y una mujer hábiles para contraerlo. ¿Cómo se prueba esto? En primer lugar, estamos diciendo porque el matrimonio lo produce, la causa eficiente lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas hábiles. Pues si las personas no son hábiles, si hay un impedimento dirimente, el matrimonio va a ser inválido. Entonces, entre personas hábiles, según el derecho, en virtud del cual, o sea, de ese consentimiento, ambas partes se dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Por otra parte, el contrato bilateral es un convenio entre dos o más personas, en virtud del cual se obligan mutuamente, por justicia conmutativa, a dar, hacer u omitir alguna cosa. ¿Es un contrato bilateral en general? Sí,
Es entre dos como mínimo o más personas. Entre la noción de matrimonio y la definición de contrato se da paralelismo, correspondencia, de modo tal que tenemos que el matrimonio es el convenio entre dos personas, no son tres, son dos personas hábiles, en virtud del cual se obligan mutuamente, por justicia conmutativa, a dar y aceptar el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden a los actos de suyo aptos para engendrar prole. Ah, padre, y los otros actos que no son de suyo aptos para engendrar prole no forman parte del contrato. Es muy simple. Entonces, cuando yo preparo chicos, chicas para el matrimonio, les digo, atención, después de casarse no vale todo, ¿eh? Claro. No vale todo. No me vengan después con que estaban ahí esperando en la sala de espera del dentista, del peluquero, no sé de quién, y leyeron la porquería de revista, no tal o cual, donde le enseñan tales o cuales tácticas, técnicas. No vale todo. Entonces, y si él o ella viene a pedir el cuerpo en orden a actos que de suyo no son aptos para engendrar prole, no entra dentro de la justicia conmutativa el concederlo. Claro. Ni lo puedo pedir, ni lo puedo conceder. Es muy simple. Sí. Sí, pero Sí. las aberraciones que hay hoy en día, siempre las hubo, pero hoy en día. Entonces, el matrimonio es el convenio entre dos personas hábiles, en virtud del cual se obligan mutuamente por justicia conmutativa a dar y aceptar el derecho perpetuo, no es por un tiempo, no es hasta que tenga ganas o que... No, perpetuo y exclusivo, o sea, no puedo ir con otro, es exclusivo. Y no, pero él me permitió, no, él no puede permitir. No, pero que justamente hoy en día, no, que mi esposo me permite. Bueno, más allá de que haga lo que quiera él con... No, es exclusivo y eso entra dentro del contrato. Sobre el cuerpo, en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. A los chicos, a las chicas que van hoy por hoy a los cursos matrimoniales, ¿les dicen esto? No. Bueno, ya sé que no, pero yo pregunto. Y bueno. ¿Qué le van a decir? Bueno. Al contrario, le enseñan el método Ginonaus y de compañía. Sí, sobre eso volveremos después porque el acto de suyo sería apto para engendrar prole. Sí. Entonces el problema es que lo usan exclusivamente en los periodos agenésicos. Claro. O infértiles. Entonces ya es otra cuestión. Sí. Entonces vamos a ver que las leyes del matrimonio son varias, pero no estarían yendo en contra del uso perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Entraría otro problema que serían los del fines del matrimonio y los bienes del matrimonio, que tanto como fin que como bien entra la cuestión de la prole. Entonces, si yo me dispongo a no tener prole, entonces ahí entra en litigio justamente el tema del uso exclusivo durante los periodos agenésicos. Pero eso ya es otro tema que veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Modernamente, y siguiendo los desvaríos de la revolución, la concepción contractual del matrimonio ha sido muy impugnada y se la ha sustituido por la denominada institución matrimonial. Eso aparece en el nuevo Código de Derecho Canónico. Entonces, es muy importante, se deja de lado la concepción del matrimonio como un contrato y aparece la nueva noción de institución matrimonial, que es muy vaga. Sí, el término contrato ya implica obligaciones y derechos. Por eso dice que se obligan mutuamente y dan y aceptan un derecho. Implica obligación y derecho. Entonces, seguimos entonces. La doctrina recogida por la enseñanza y la legislación tradicional de la Iglesia mantiene la concepción del matrimonio como contrato bilateral. Ya veremos que la Iglesia conciliar ha introducido importantes modificaciones que comprometen esta noción, siguiendo los pasos revolucionarios. Hay que decir, sin embargo, que el matrimonio constituye un contrato sui generis,
con características muy especiales que le distinguen de cualquier otro contrato bilateral humano. Entonces, establecido que es un contrato bilateral, vemos, no es cualquier contrato, no es como cualquier contrato bilateral. Un contrato se dice sui generis, es decir, según su especie, según su género, sí, tiene vericuetos que hay que conocer muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias del contrato matrimonial con los demás contratos? Primera. De suyo, por su propia naturaleza, prescindiendo incluso de su elevación por Jesucristo a la dignidad de sacramento, el matrimonio es algo sagrado y religioso, no meramente civil y profano. Entonces, de suyo, por su propia naturaleza, es algo sagrado y algo religioso. No es algo meramente civil y profano. Y eso está íncito en la naturaleza y siempre en todas las sociedades, siempre se ha revestido a la unión entre un hombre y una mujer de un cierto aparato, de un cierto culto, que manifestaba esa creencia de que es algo sagrado, de que es algo religioso. No solamente en el catolicismo. Sí. Bajo este aspecto, el matrimonio es signo de una cosa sagrada, y por lo mismo, incluso entre los infieles, puede llamarse sacramento en sentido lato, y así le llaman efectivamente Inocencio III, Honorio III y con frecuencia los teólogos. Sentido lato. Sentido amplio. Amplio, sí. León XIII, explicando admirablemente esta doctrina en su encíclica del 10 de febrero de 1880, Arcanum Divine Sapientiae, sobre la familia número 11 se expresa de este modo: los naturalistas y todos aquellos que se glorían de rendir culto sobre todo al numen popular y se esfuerzan en divulgar por todas las naciones estas perversas doctrinas, no pueden verse libres de la acusación de falsedad. En efecto, teniendo el matrimonio por su autor a Dios, por eso mismo hay en él algo de sagrado y religioso, no adventicio, sino ingénito, no recibido de los hombres, sino radicado en la naturaleza. Por eso Inocencio III y Honorio III, predecesores nuestros, han podido afirmar, no sin razón ni temerariamente, que el sacramento del matrimonio existe entre fieles e infieles. Nos dan testimonio de ello tanto los monumentos de la antigüedad cuanto las costumbres e instituciones de los pueblos que anduvieron más cerca de la civilización y se distinguieron por un conocimiento más perfecto del derecho y de la equidad. Consta que en las mentes de todos estos se hallaba informado y anticipado que cuando se pensaba en el matrimonio, se pensaba en algo que implicaba religión y santidad. Por esta razón, las bodas acostumbraron a celebrarse frecuentemente entre ellos, no sin las ceremonias religiosas, mediante la autorización de los pontífices y el ministerio de los sacerdotes. Tan gran poder tuvieron en estos ánimos carentes de la doctrina celestial la naturaleza de las cosas, la memoria de los orígenes y la conciencia del género humano. Hasta ahí León XIII. Entonces, por otra parte, y como es sabido, la Iglesia tiene por válido el matrimonio contraído por los infieles con arreglo a sus legítimas costumbres, con tal, naturalmente, que no haya entre los contrayentes ningún impedimento dirimente por derecho natural o divino. Este matrimonio se llama legítimo. Entonces, es el caso cuando llegaron los primeros misioneros, los primeros sacerdotes a estas tierras, se encontraron con los matrimonios de los indios, entre sí. Entre sí tengo que aclarar, indios con indias, Sí, porque hoy los indios de hoy no entienden esto. Sí. Aquellos eran indios, estos son indios. Sí. Entonces, se encontraron los misioneros con que los indios estaban casados con las indias y las indias casados con los indios. Entonces, ¿qué pasaba? Y podría pasar que en un caso concreto, por ejemplo, había venido un malón de una tribu enemiga o distinta, se habían llevado a los indios o a las indias o a indios e indias, pero no necesariamente que estaban casados entre sí. Entonces quedaba en la tribu uno que no era viudo o no era viuda, se habían llevado al esposo, a la esposa. ¿Qué pasa?
Y encima después, el que quedó acá se convierte, se hace bautizar. Es que puede volverse a casar o no puede volverse a casar sin saber a ciencia cierta que su legítimo esposo, en un matrimonio como contrato natural válido, no se sabe si está muerto o no está muerto, entonces si se rompió o no se rompió el vínculo. Bueno, y ahí viene un montón de otras, entre otras tantas cosas, ¿no es cierto? Todo lo que hubo que legislar justamente para las Indias, no para las mujeres, sino justamente para estas tierras, el territorio de las Indias, que hubo que hacer una legislación especial, porque si no hubiese sido muy duro, digamos, prácticamente imposible de sobrellevar la ley evangélica, ¿no es cierto? Y eso hubiese dificultado las conversiones. Pero a ese nivel, ¿no es cierto? Y por supuesto también estos indios tenían su ceremonia para el matrimonio. Tenían su ceremonia y el indio sabía perfectamente que la otra que estaba allá, que él estaba mirando, tenía su indio y él tenía que apartar la vista, ni tocarla. Por eso digo, aquellos eran indios y estos tenían son... conciencia de que era una infracción. Por supuesto, obviamente. Y no jugaban al fútbol, ¿eh? Sí. No jugaban al fútbol. Entonces... Por otra parte, y como es sabido, la Iglesia tiene por válido el matrimonio contraído por los infieles con arreglo a sus legítimas costumbres, con tal, naturalmente, que no haya entre los contrayentes ningún impedimento dirimente por derecho natural o divino. Este matrimonio se llama legítimo. Código de Derecho Canónico, Canon 1015, parágrafo 3. Estamos hablando del Código de 1917. Y yo hablo del Código de Derecho Canónico. Bien. El católico. Bien, para que entendamos bien. Sí. Digamos, si alguna vez, justamente, por ahí creo que pongo una nota, sí. Siempre me refiero, entonces justamente si por algún motivo cito el nuevo Código de Derecho Canónico, va a ser, sea para refrendar el antiguo, sea para justamente contrastar, claro, y hacer notar la diferencia. Pero yo me guío por el Código de Derecho Canónico católico, que es el del año 17. Entonces, primera diferencia como contrato respecto de los otros, sí, que es de suyo por su propia naturaleza. El matrimonio es algo sagrado y religioso. Evidentemente que un contrato de compra-venta de una casa, de un auto, no es algo sagrado y religioso. Claro. Por más que le compren el auto a Bergoglio. Y sobre todo si se lo compra no va a ser sagrado ni religioso. Sí. Bueno, segunda diferencia con un contrato bilateral cualunque. La Iglesia tiene sobre el matrimonio natural una potestad especialísima. Eso lo veíamos al principio. Tiene una potestad natural, sobre el matrimonio natural, una potestad especialísima. Pero, vamos a ver, no puede hacer cualquier cosa. Si bien tiene una potestad especialísima sobre el matrimonio natural, ¿por qué la Iglesia tiene sobre el matrimonio natural una potestad especialísima? Bueno, León XIII, a renglón seguido del texto que acabamos de citar más arriba, continúa él y dice: por consiguiente, siendo el matrimonio por su virtud, por su naturaleza, de suyo algo sagrado, lógico es que se rija y se gobierne no por autoridad de príncipes, sino por la divina autoridad de la Iglesia, la única que tiene el magisterio de las cosas sagradas. Hay que considerar después la dignidad del sacramento, con cuya adición los matrimonios cristianos quedan sumamente ennoblecidos. Ahora bien, estatuir y mandar en materia de sacramentos, por voluntad de Cristo, solo puede y debe hacerle la Iglesia, hasta el punto de que es absolutamente absurdo querer trasladar aún la más pequeña parte de este poder a los gobernantes civiles. Entonces, vengamos al ejemplo que había puesto antes. Llegan los misioneros aquí, sí, se encuentran que el indio Pepito está casado con la india Pepa, contrato natural. Si los dos se convierten ante la prédica y se bautizan, en el momento mismo del bautismo convalidan su matrimonio y ese contrato natural es elevado a la dignidad de sacramento. Y ahí reciben las gracias sacramentales. Sin otra cosa, por el solo hecho de bautizarse. Bien. Por supuesto que si quieren convertirse y bautizarse y dicen, no, yo no quiero seguir con la India, no, ahí se le va a aclarar, no, usted no puede. Claro. No puede. Distinto sería el caso de que el indio o la india no quieran convertirse. Sí. Entonces ahí viene la cuestión del derecho paulino, que es otra cuestión. Sí. Bueno, entonces seguimos con León XIII, hay que considerar después la dignidad del sacramento,
con cuya adición los matrimonios cristianos quedan sumamente ennoblecidos. Ahora bien, para estatuir y mandar en materia de sacramentos por voluntad de Cristo, solo puede y debe hacerlo la Iglesia, hasta el punto de que es totalmente absurdo querer trasladar aún la más pequeña parte de este poder a los gobernantes civiles. Sigue León XIII. Finalmente, es grande el peso y la fuerza de la historia que clarísimamente nos enseña que la potestad legislativa y judicial de que venimos hablando fue ejercida libre y constantemente por la Iglesia, aun en aquellos tiempos en que torpe y neciamente se supone que los poderes públicos consentían en ello o transigían. Cuán increíble, cuán absurdo que Cristo nuestro Señor hubiera condenado la inveterada corruptela de la poligamia y del repudio con una potestad delegada en él por el procurador de la provincia o por el rey de los judíos. O que el apóstol San Pablo declarara ilícitos el divorcio y los matrimonios incestuosos por cesión o tácito mandato de Tiberio, de Calígula o de Nerón. Jamás se logrará persuadir a un hombre de sano entendimiento que la Iglesia llegara a promulgar tantas leyes sobre la santidad y firmeza del matrimonio, sobre los matrimonios entre esclavos y libres, con una facultad otorgada por los emperadores romanos, enemigos máximos del cristianismo, cuyo supremo anhelo no fue otro que el de aplastar con la violencia y la muerte la naciente religión de Cristo, sobre todo cuando el derecho emanado de la Iglesia se apartaba del derecho civil, hasta el punto de que Ignacio Mártir, Justino, Atenágoras y Tertuliano condenaban públicamente como injustos y adulterinos algunos matrimonios que, por el contrario, amparaban las leyes imperiales. Bueno, y después, más tarde, va a venir lo contrario, ¿no es cierto? Cuando reyes quieren meter la mano sobre el sacramento, como sucedió en Inglaterra. Exacto. Pero la expresión la más importante de todo ese párrafo de León XIII, que todavía sigue más abajo, es un hombre de sano entendimiento. Claro. El problema es ese. León XIII estaba hablando, dentro de todo todavía, y sobre todo dentro de la Iglesia, a personas de sano entendimiento. Hoy ni siquiera dentro de la Iglesia, esta Iglesia conciliar, se puede hablar de hombres de sano entendimiento. Entonces no entienden esto, no entienden. Sigue León XIII. Y cuando la plenitud del poder vino a manos de los emperadores cristianos, los sumos pontífices y los obispos reunidos en los concilios prosiguieron, siempre con igual libertad y conciencia de su derecho, mandando y prohibiendo en materia de matrimonios lo que estimaron útil y conveniente según los tiempos, sin preocuparles discrepar de las instituciones civiles. Nadie ignora cuántas instituciones, frecuentemente muy en desacuerdo con las disposiciones imperiales, fueron dictadas por los prelados de la Iglesia sobre los impedimentos de vínculo, de voto, de disparidad de culto, de consanguinidad, de crimen, de honestidad pública, en los concilios iliberitano, arelatense, calcedonense, milevitano II y otros. Y ha estado tan lejos de que los príncipes reclamaran para sí la potestad sobre el matrimonio cristiano, que antes bien han reconocido y declarado que cuanta es esa potestad corresponde a la Iglesia. En efecto, Honorio, Teodosio el Joven y Justiniano no han dudado en manifestar que en todo lo referente a matrimonios no les era lícito ser otra cosa que custodios y defensores de los sagrados cánones. Y si dictaminaran algo acerca de impedimentos matrimoniales, hicieron saber que no procedían contra la voluntad, sino con el permiso y la autoridad de la Iglesia, cuyo parecer acostumbraron a consultar y aceptar reverentemente en las controversias sobre la honestidad de los nacimientos, sobre los divorcios y finalmente sobre todo lo relacionado de cualquier modo con el vínculo conyugal. Con el mejor derecho, por consiguiente, se definió en el Concilio Tridentino que es potestad de la Iglesia establecer los impedimentos dirimentes del matrimonio y que las causas matrimoniales son de la competencia de los jueces eclesiásticos. Hasta ahí León XIII. Con la competencia exclusiva, por supuesto, ¿no?, de los jueces eclesiásticos. Entonces, hasta ahí la segunda diferencia, que la potestad especialísima que tiene la Iglesia, pero vemos que no es absoluta. Entonces, la Iglesia puede y debe determinar impedimentos matrimoniales. Algunos son impedientes, o sea que no son del orden natural. Otros son
dirimentes. Entonces, los primeros, si se concertase de todos modos el matrimonio, bueno, el matrimonio sería ilícito, pero no inválido. Entonces, no es conveniente concertarlo con esos impedimentos. Claro. Los otros son inválidos, Sí. pero son inválidos por derecho natural. Claro. ¿Mm? Sí. Ahora, Entonces, la Iglesia no puede meter mano tampoco y empezar a establecer impedimentos que vayan contra el derecho natural que tiene un hombre y una mujer hábilmente para casarse a contraer matrimonio. Claro. No se le puede impedir. una de las cosas que podían hacer los príncipes, que puede hacer el político, es regular los efectos civiles del matrimonio. No, sí, eso sí, de eso lo veremos al final de todo con el matrimonio civil, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, eso veremos y cómo debería ser en una sociedad normal, ¿no es cierto? Bien. Tercera diferencia. El matrimonio es un contrato natural que se funda de modo singular en la misma naturaleza y tiende al bien de la naturaleza y de todo el género humano. Entonces, distinto de cualquier otro contrato bilateral, insisto, de compra-venta o de lo que fuese, este es un contrato natural y tiene por finalidad el bien de la naturaleza y de todo el género humano. Se trasciende el mismo matrimonio, la misma familia, llega también a toda la sociedad. Por eso vamos a ver las diferencias también una vez contraído. ¿Qué pasa? Pues justamente como es un contrato natural que está en juego el bien de la naturaleza y todo el género humano, una vez contraído yo no puedo hacer lo que se me canta. Uh-huh. Entonces, cuarta diferencia. Solo puede realizarse entre el hombre y la mujer, y precisamente entre un solo hombre determinado y una sola determinada mujer. Derecho natural. Uh-huh. Les guste o no les guste. Bien. Entonces yo pongo siempre los ejemplos, ¿no es cierto?, de estos que vienen, ya lo hemos, Fabián lo citaba mucho también, o ponía otros ejemplos. Vayan a una ferretería a pedir dos enchufes o dos tomas corrientes, ¿no es cierto?, 2 machos o 2 hembras. Y el tipo le dice, ¿para qué quiere? No, porque quiero hacer una conexión. No, necesito un macho y una hembra. Claro. No, yo quiero 2 machos o 2 hembras. Y no me diga que no, porque si no le hago un juicio por discriminación. Está bien, llévelo, señor, pero esto no va a funcionar, ¿eh? Y no funciona. Y no funciona. Entonces, solo puede realizarse entre el hombre y la mujer, y precisamente entre un solo hombre determinado y una sola mujer determinada. Bien. Quinta diferencia. El consentimiento matrimonial no puede ser suplido por ninguna potestad humana, a diferencia de lo que puede ocurrir en los demás contratos. Bueno, ahí pongo derecho canónico, canon 1081, parágrafo primero, porque es muy importante esto. Sí. Entonces, en otros contratos, la potestad humana puede suplir. Entonces, los tutores, por ejemplo, los padres, pueden suplir por los hijos. En este caso, no. Entonces, un padre, una madre no puede suplir el consentimiento matrimonial por su hijo. Uh-huh. Bien. Sexta diferencia. El matrimonio es un contrato que en ningún tiempo puede claudicar. Bueno, esta es muy importante, ya me adelanté antes, acá vamos llegando. Una vez contraído el contrato matrimonial, en ningún tiempo puede claudicar. ¿Qué significa eso? O sea, conservar la fuerza de un pacto unilateral, sino que es necesario, a diferencia de otros contratos, que sea firme por ambas partes. De lo contrario, es nulo por el derecho mismo. Eso lo toca muy bien Santo Tomás en la Suma Teológica, en el suplemento, cuestión 47, artículo 4. Es decir, que los dos contrayentes tienen que tener la misma actitud frente al matrimonio, la misma voluntad, la misma intención. Obvio. No puede haber diferencias. Y no puede claudicar. Esa es la expresión, ¿no es cierto?, canónica, Sí. que significa que conserva la fuerza conservar la fuerza de un pacto unilateral. No. Es necesario, a diferencia de otros contratos, que sea firme por ambas partes. De lo contrario, es nulo, por el mismo derecho natural. Séptima diferencia. Los derechos inherentes al contrato matrimonial no pueden, bajo ningún concepto, ser disminuidos por la autoridad pública, ni coartarse, ni transferirse a otros, como ocurre, por ejemplo, en los contratos comunes con la prescripción. Octava diferencia. En los demás contratos pueden los contratantes pactar muchas cosas a su arbitrio con relación al objeto mismo del contrato, efectos, obligaciones, etc.
En el matrimonial, en cambio, su misma naturaleza determina todas las cosas en cuanto a la sustancia, sin que se deje al arbitrio de los contrayentes alterar ni modificar en nada su constitutivo íntimo. Es muy claro eso, Sí. y bueno, entonces, yo soy libre de contraerlo o no contraerlo. Pero una vez contraído, no soy libre ya respecto de los efectos. Ujú. Y antes de contraerlo no puedo pactar absolutamente nada. Entonces, una persona va a alquilar un departamento, una casa, bueno, puede en el contrato pactar Sí. una serie de cosas. Bueno, Sí. llegado el caso de que me tenga que ir a Europa, Sí. lo que fuese. Y varía de contrato bueno, a contrato. Exactamente. Acá no. Ya está establecido absolutamente todo. Entonces, los contrayentes solamente son libres para contraerlo. Y se exige la libertad. Si no son libres, o sea, si son forzados a contraer, a firmar ese contrato, el contrato es nulo. Ujú. Entonces, se tienen que, digamos, los contrayentes tienen que ser libres y se tiene que probar la libertad de los contrayentes. Para eso están justamente las entrevistas previas de los contrayentes a solas, Sí. ¿m? Y el que, digamos, en este caso, por ejemplo, el párroco o quien fuese que hace la entrevista previa, se tiene que cerciorar bien conscientemente de que la parte, en este caso una de las dos partes, porque las entrevistas son por separado, justamente verificar bien la libertad. Y los testigos también corroboran eso. Los testigos también se les pregunta si son conscientes, si les queda claro de que los contrayentes son absolutamente libres de contraerlo. Perfecto. Y de todos modos, si por lo que fuese, se llegase a probar, después de haber contraído el matrimonio, se llegase a probar fehacientemente de que una de las partes no fue libre, el matrimonio fue nulo, y es una de las causales de nulidad. Pero eso hay que probarlo, evidentemente. Y entra en todo, hay que ver justamente en qué estribó la falta de libertad, ¿no es cierto? Ujú. Es difícil de probar, pero bueno, si se llegase a probar, el matrimonio es nulo. Sí. Entonces, lo que viene acá al caso es que para lo único que son libres es para contraerlo. No son libres para modificarlo, ni antes, ni durante, ni después. Ujú. Novena diferencia. El matrimonio, por su propia naturaleza, es un contrato perpetuo que ha de durar hasta la muerte, cosa que no ocurre necesariamente en los demás contratos. Los demás contratos podría decir que dure hasta que vivan los contratantes, Sí, pero sí. acá es por la propia naturaleza. Por la propia naturaleza. Décima diferencia. Los que contraen matrimonio se ligan de tal suerte que ni por el mutuo consentimiento ni por otra razón alguna pueden rescindir jamás su compromiso, a diferencia de lo que ocurre en los demás contratos. Ya lo habíamos dicho implícitamente antes, Ujú. pero hay que insistir. Un Décimo primera, el matrimonio goza del favor del derecho. Por consiguiente, en caso de duda, se debe estar por la validez del matrimonio mientras no se demuestre lo contrario. Hoy en día es todo lo contrario. Sí. Este principio tiene una gran importancia y muchas aplicaciones en todo el derecho matrimonial. O sea, existía el defensor del vínculo. Ujú. El defensor del vínculo, llegado el caso de que en un juicio, ¿no es cierto?, en una primera instancia se resolviese el juicio por la nulidad del matrimonio, el defensor del vínculo tenía que sí o sí recurrir. Y esto llegaba hasta la Sacra Rota Romana, Sí. que el nuevo código, por eso digo a veces lo cito, gracias a Dios, ¿no? Y por lo menos son coherentes, le han sacado el título de sacra. Ah, Es la Rota Romana, ¿sí? Porque ya no es sacro eso. Entonces, Claro. por lo menos son coherentes. sí. Entonces, tenía que insistir, se llegaba hasta la última instancia a la Sacra Rota Romana, rota porque van rotando. Sí. En aquel entonces no sé si eran 3 o 5 jueces los de la rota, por eso iban rotando para que no cayera siempre sobre los mismos jueces. Entonces es, digamos, una cierta casualidad. No se sabe a ciencia cierta sobre quién va a recaer el juicio definitivo, y entonces había que elevarlo a la Sacra Rota Romana. Entonces el matrimonio goza del favor del derecho. Por consiguiente, en caso de duda, se está por
la validez del matrimonio mientras no se demuestre lo contrario. Este principio tiene una gran importancia y muchas aplicaciones en todo el derecho matrimonial. Fíjense que estamos hablando de derecho natural. Estamos hablando, por supuesto que todo esto se aplica después cuando es elevado a la dignidad de sacramento. Por estas y otras razones es evidente que el matrimonio constituye un contrato singularísimo y sui generis que no puede confundirse con ninguna otra especie de contratos humanos. Bueno, seguimos un rato más, empezamos entonces el matrimonio ahora como sacramento. Ya hemos considerado el matrimonio como contrato natural. Hoy veremos que se trata de un verdadero sacramento de la nueva ley instituido por Jesucristo. La Iglesia enseñó siempre esta verdad y la definió expresamente contra los protestantes en el Concilio de Trento, sesión 24 del 11 de noviembre de 1563, diciendo... O sea, esto significa que, entre otras cosas, los protestantes niegan la sacramentalidad del matrimonio. No niegan el matrimonio, pero niegan que nuestro Señor Jesucristo ha instituido el sacramento del matrimonio. Es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor. Para los que no lo saben, es importante, ¿no es cierto?, ya nos adelantamos, hay 5 sacramentos que son del orden individual. Entonces la persona individualmente recibe el bautismo, se confiesa, comulga, es confirmado, bueno, llegado el caso del peligro de muerte, recibe la extremaunción. Y hay 2 sacramentos que son en orden a la sociedad religiosa, el orden sagrado, y a la sociedad, digamos, no estrictamente religiosa, el matrimonio. Entonces tenemos esos 7 sacramentos. Uno de ellos, el 7º, es el sacramento. Ahora bien, han negado la sacramentalidad del matrimonio, entre otros, los protestantes. Por eso el Concilio de Trento, ya el 11 de noviembre de 1563, estableció lo siguiente. El perpetuo e indisoluble lazo del matrimonio proclamólo por inspiración del Espíritu Divino el primer padre del género humano cuando dijo: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo cual abandonará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer y serán 2 en una sola carne. Que con este vínculo solo 2 se unen y se juntan, lo enseñó más abiertamente Cristo Señor, cuando, refiriendo como pronunciadas por Dios las últimas palabras, dijo: así pues ya no son 2 sino una sola carne. E inmediatamente la firmeza de este lazo, con tanta anterioridad proclamada por Adán, la confirmó él con estas palabras: así pues lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Todas estas son palabras del Concilio de Trento, ¿eh? Sí. Sigue. Ahora bien, la gracia que perfeccionara aquel amor natural y confirmara la unidad indisoluble y santificara a los cónyuges, nos la mereció por su pasión el mismo Cristo, instituidor y realizador de los venerables sacramentos. Lo cual insinuó el apóstol Pablo cuando dice: varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, añadiendo seguidamente: este sacramento grande es, pero yo digo, en Cristo y en la iglesia. Como quiera pues que el matrimonio en la ley del Evangelio aventaja por la gracia de Cristo a las antiguas nupcias, con razón nuestros santos padres, los concilios y la tradición de la Iglesia universal enseñaron siempre que debía ser contado entre los sacramentos de la nueva ley. Furioso contra esta tradición, sigue el Concilio de Trento, los hombres impíos de este siglo no sólo sintieron equivocadamente de este venerable sacramento, sino que introduciendo según su costumbre, con pretexto del Evangelio, la libertad de la carne, han afirmado de palabra o por escrito muchas cosas ajenas al sentir de la Iglesia católica y a la costumbre aprobada de los tiempos de los apóstoles, no sin grande quebranto de los fieles de Cristo. Todo esto que viene diciendo el Concilio de Trento, a mí me prueba una cosa muy importante, que los que hicieron este concilio eran sedentarios. No caminaban. ¿A qué viene esto? Y a la conferencia de prensa de Panchito, de Bergoglio, el sábado pasado, que tanto referente a la fraternidad como a los protestantes dijo: caminemos, caminar, dejemos a los teólogos, nosotros caminemos juntos, caminemos buscando soluciones. Estos no caminaban,
Eran sedentarios y sentenciaban. Y tenían la solución. Déjese de caminar. Y ustedes no se dejen caminar, los están caminando a los de la fraternidad. Sí. Los están caminando. Entonces sigamos con el Concilio de Trento. Termina Pero fíjese que decía, furiosos contra esta tradición. Sí. ¿Quiénes? Estos que Panchito ahora los va a ver, se abraza con ellos, respeta, camina con ellos, ama, sí. Pone la estatua del jefe de estos furiosos, la pone adentro del Vaticano. Y Felé se abraza con ya lo recibió varias veces. Está la discusión si es varias o muchas veces que lo recibió. Sí, porque la expresión, el adverbio que utilizó Bergoglio puede ser varias veces o muchas veces. Está la discusión esa. Aunque lo haya recibido una sola vez, señores. Aunque lo haya recibido una sola vez. Se olvidó Felé del nullam partem habemus. Sí, se olvidó. Nullam partem habemus. No tenemos nada que ver con esta Estaban iglesia. Contentos de no tener nada que ver. Sí, Estaban orgullosos. Claro. Y era un signo de ortodoxia delante de los fieles. Ahora los fieles se escandalizan de que nosotros destaquemos estas cosas. Sí, se escandalizan, los fieles de la fraternidad. No, se escandalizan. Sí. Hablan de que tenemos odio. Así, en serio, lo expresan, ¿eh? Ellos lo firmaron ellos. Bueno, es que justamente si en el 88, como el caso de Bouchacourt, que no es el único, no hubiesen estado de acuerdo con esa carta de todos los superiores, se tendrían que haber ido, o por lo menos tendrían que haber tenido el coraje suficiente de decir no estoy de acuerdo. No, los Bouchacourts se quedaron dentro de la fraternidad sin estar de acuerdo, hoy son superiores de distrito, y cortan la cabeza a los que no están de acuerdo con algunas cositas de caminar, pues son algunas cositas nada más. Bueno, el Papa, ustedes que son tan papólatras, furiosos contra esta tradición, los hombres impíos de este siglo, no solo sintieron equivocadamente de este venerable sacramento, sino que introduciendo según su costumbre, etc. Esas son palabras de un concilio, el Concilio de Trento, que ustedes las guardan, señores. No sé si tienen odio por estas palabras o contra estas palabras, pero sí tienen vergüenza. Sí tienen vergüenza, las ocultan, las guardan, las esconden. Estos tanto los sacerdotes como los fieles de la fraternidad. Vergonzoso. Sigamos con el Concilio de Trento. Termina esta parte diciendo: deseando el Santo y Universal Concilio salir al paso de su temeridad, de aquellos furiosos, creyó que debían ser exterminadas las más notables herejías y errores de los predichos cismáticos, a fin de que el pernicioso... Cismático, no dice hermanos separados. Mire usted. Ajá, cierto. Entonces había que salir contra las notables herejías y errores de los predichos cismáticos. A fin de que el pernicioso contagio no arrastre a otros consigo, decretando contra esos mismos herejes y sucesores los siguientes anatematismos. Y ahí vienen todas las condenas contra los protestantes que negaban que el matrimonio fuese un sacramento. Entonces siguen los cánones sobre el sacramento del matrimonio, entre los cuales ocupa el primer lugar el siguiente. Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadera y propiamente uno de los 7 sacramentos de la ley del Evangelio, e instituido por Cristo Señor, sino inventado por los hombres en la Iglesia, y que no confiere la gracia, sea anatema. Bueno, entonces el Código de Derecho Canónico, y ahí sí yo ponía una salvedad, salvo que indiquemos otra cosa, nos referimos siempre al del año 1917. Entonces el Código de Derecho Canónico, en el canon 1012, se expresa de este modo: Cristo nuestro Señor elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial entre bautizados. Por consiguiente, no puede haber entre ellos contrato matrimonial válido que por el mismo hecho no sea sacramento. Bien. Entonces, la explicación de la sacramentalidad del matrimonio la da Santo Tomás con la siguiente palabra. O sea, ¿por qué es un sacramento el matrimonio? El matrimonio, en cuanto es la unión del hombre y de la mujer en orden a la generación y educación de la prole para el culto divino, es un sacramento de la Iglesia. De ahí que los contrayentes reciban cierta bendición de los ministros de la Iglesia. Y así como en los otros sacramentos las ceremonias externas representan algo espiritual,
También en este se representa la unión de Cristo con la Iglesia por la del hombre y la mujer. Según aquello del apóstol, gran sacramento es este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia. Y como los sacramentos producen lo que figuran, hay que creer que por este sacramento se confiere a los contrayentes la gracia, que les hace pertenecer a la unión de Cristo con la Iglesia, la cual les es muy necesaria para que al buscar las cosas carnales y terrenas, lo hagan sin perder su unión con Cristo y con la Iglesia. Es importante cómo introduce Santo Tomás, dice: el matrimonio, en cuanto es la unión del hombre y de la mujer, en orden a la generación y educación de la prole para el culto divino, es un sacramento de la Iglesia. Entonces fíjense que ahí no entra para nada la cuestión de las personas de los cónyuges, nada de personalismo, claro, sino el oficio de la naturaleza. Generar, engendrar prole y educarla para el culto divino. Así introduce Santo Tomás. En cuanto al momento de la institución de este sacramento, hay tres opiniones principales, o sea, respecto al bautismo, respecto a la Sagrada Eucaristía, etcétera, ¿no es cierto? Los 7 sacramentos se consultan los teólogos, bueno, ¿en qué momento instituyó tal o cual sacramento nuestro Señor? Todos fueron instituidos por nuestro Señor. Respecto del sacramento del matrimonio hay 3 posiciones o 3 opiniones. Están los que dicen que en la boda de Caná, al honrarlas con su presencia y con el milagro de la conversión del agua en vino. Juan 2, 1, 11. Otra opinión dice: cuando abrogó la ley del repudio y restableció la primitiva indisolubilidad del matrimonio al decir: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. O sea, eso está en San Mateo capítulo 19 en la gran disputa con los fariseos, cuando le vienen a preguntar si es legítimo, si es lícito dar el repudio, sí, por cualquier causa. Y bueno, y tercera: después de la resurrección, durante los 40 días que permaneció con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Esto es histórico, cierto. Un niño de catecismo le preguntaron, en una prueba de catecismo, cuándo había instituido el sacramento del matrimonio nuestro Señor. Sí. Y el niño no dio ninguna de estas 3 respuestas. Él tenía que haber dicho, bueno, hay 3 opiniones, le habrán enseñado, ¿no es cierto? O en las bodas de Caná, o cuando restableció la indisolubilidad del matrimonio en contra de los fariseos, o después de la resurrección. El niño dijo no, cuando sobre la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vaya a saber lo que el pobre crío escuchaba y veía en su casa, ¿no es cierto? Y algunos han agregado, porque hay una diferencia, y hay códices que dicen que en realidad nuestro Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. No lo que hacen, sino lo que se hacen. Está bien. Más allá de la broma, bueno, justamente, evitemos que los niños lleguen a tener una concepción tal. Claro. Porque el chico, o sea, no lo hizo en broma, No lo hizo en broma. Sí, a nosotros nos resulta jocoso, pero el chico lo puso. Entonces, vaya a saber lo que el pobre crío veía y escuchaba en su casa. Bueno, este contrato, si bien religioso y sagrado, permaneció en estado de contrato natural, ya lo hemos visto, por oposición a sobrenatural, hasta el advenimiento de Cristo. Y este mismo contrato natural es el que elevó Cristo a la dignidad de sacramento, sin inmutar lo más mínimo su carácter de contrato. O sea, no cambió nada, simplemente le concedió la dignidad de sacramento, lo elevó al orden sobrenatural, haciendo que confiera gracias, o sea, que signifique las gracias que produce y produzca las gracias que significa. ¿De dónde se sigue? Primero, que el matrimonio no resulta del contrato natural y de otro elemento extrínseco a él, sino que el mismo contrato matrimonial entre cristianos es sacramento, y el sacramento en su integridad es contrato. Segundo, que siendo una misma cosa el contrato y el sacramento, no hay posibilidad de separar uno de otro tratándose de matrimonio entre cristianos. Si no hay contrato válido, no hay sacramento, y si no hay sacramento, no hay contrato. Eso es muy, muy importante, las dos cosas. Entonces, siendo una misma cosa el contrato y el sacramento, sí, no hay posibilidad de separar uno de otro tratándose de matrimonio entre cristianos. Entonces, si no son cristianos, no están bautizados, su contrato natural
ese matrimonio como contrato natural es válido. Y ya lo dijimos, cuando se bautizan es elevado al orden sobrenatural y por lo tanto también reciben las gracias del sacramento. Pero si los que se casan ya están bautizados, ese contrato es sacramento y ese sacramento es contrato. Y si no es contrato, no es sacramento, y si no es sacramento, no es contrato. Entonces, muy importante eso. Entonces, si no hay contrato válido, no hay sacramento. Y si no hay sacramento, no hay contrato. La segunda parte es la más peliaguda. Si no hay sacramento, no hay contrato. Ya elevado a lo sobrenatural, si sacan lo sobrenatural, no queda ni siquiera lo natural. Sí, pero yo voy a otra cosa más importante. La Iglesia puede dispensar impedimentos. Son impedimentos. Los puede dispensar de modo tal que ese contrato se lleve a cabo de forma que no sea ilegítima, que no sea pecaminosa. Pero si no hay sacramento, no hay contrato. Atención. Entonces, si no hay sacramento, no hay contrato. Lo otro es más fácil de entender. Entonces, si el contrato no es válido, evidentemente no puede haber sacramento. Claro. Pero entre personas que en principio, por el hecho de estar bautizadas y ser súbditos de la Iglesia, no se puede decir, bueno, no recibieron el sacramento, pero están válidamente casados en el orden natural. No. No, porque ya lo hemos visto antes que como contrato natural la Iglesia tiene potestad sobre ese contrato también. No una potestad absoluta, ilimitada, pero tiene potestad. Entonces, si no hay sacramento, no hay contrato. Ahora bien, ¿cuál es la esencia del sacramento del matrimonio? La esencia del sacramento del matrimonio está en el contrato válido, ya que ese mismo contrato fue elevado por Cristo a la categoría de sacramento. Pero como en todos los demás sacramentos, cabe distinguir en el matrimonio su materia y su forma. Entonces, todos los sacramentos tienen una materia y tienen una forma. Entonces, ¿cuál es la materia? O sea, en la materia, sí, también podemos distinguir la materia próxima y la materia remota, ¿no es cierto? Acá lo que nos importa, ¿no es cierto?, la materia próxima. La materia próxima del sacramento del matrimonio consiste en la mutua entrega de los cuerpos manifestada por las palabras o signos equivalentes. O sea, la materia remota son los cuerpos de los futuros contrayentes, aunque no se conozcan. Hoy por hoy no se conocen. Entonces, fulanita, menganito, no conoce hoy por hoy a ciencia cierta quién va a ser su cónyuge. Sí. Su cuerpo, el cuerpo de fulanita o de menganito, es la materia remota del sacramento. Cuando conozca y vaya a casarse, el día del casamiento, el día de justamente contraer matrimonio, de celebrar el contrato matrimonial, hacer entrega y recibir los cuerpos, ese cuerpo va a ser materia próxima. Materia próxima en sacramento consiste en la mutua entrega de los cuerpos manifestada por las palabras o signos equivalentes. Hasta ese momento es materia remota. Materia remota de un sacramento. Son como las hostias confeccionadas por las buenas monjitas y tienen ahí pilas, ¿no es cierto?, cantidades de bolsitas de a 100, de a 500, de a 1000, de 10.000, o en la sacristía, si es una catedral y hay muchas misas por día, qué sé yo, ¿no es cierto?, en una época buena, esplendorosa de la Iglesia, por ahí había en la sacristía, no sé, 10.000 hostias. Materia remota del sacramento de la Eucaristía. El agua natural es materia remota del bautismo. Sí. Después va a ser justamente consagrada, bendecida en la vigilia pascual, ya se hace materia remota más próxima si se quiere, y va a ser materia próxima cuando se la utilice en el momento propio del bautismo. Yo pongo ejemplos: la hostia, el agua, los cuerpos.
Entonces, materia próxima del sacramento del matrimonio consiste en la mutua entrega de esos cuerpos que eran materia remota, manifestada hoy por hoy por las palabras o signos equivalentes. La forma del sacramento consiste en la mutua aceptación de los cuerpos expresada por las palabras o signos equivalentes. Ya, entonces sería la contrapartida de esa entrega, es la aceptación. Por eso el testigo oficial, que es el sacerdote, pregunta: fulanito de tal, ¿aceptas por esposa? Y el otro, bueno, y sí, padre, fulanita, etcétera. Bien. Benedicto XIV, no confundamos los acá romanos, sí. El orden altera acá el producto. Benedicto XIV lo enseñó con las siguientes palabras: el legítimo contrato es a la vez la materia y la forma del sacramento del matrimonio, a saber, la mutua y legítima entrega de los cuerpos con las palabras y signos que expresan el sentido interior del ánimo constituye la materia, y la mutua y legítima aceptación de los cuerpos constituye la forma. Esto está en la Constitución Paucis del 19 de marzo de 1758. Entonces, es importante señalar que los cuerpos de los contrayentes, en cuanto sirven para la generación de los hijos, constituyen la materia remota del sacramento. Entonces, vuelvo ahora yo al ejemplo que ya he puesto de las hostias o del agua. ¿Qué se diría de un sacerdote que para bautizar, en un caso normal y ordinario, utilizara agua sucia recogida de un charco? ¿Qué se pensaría de otro sacerdote que para la celebración de la Santa Misa se sirviese de una hostia previamente embarrada o de vino mezclado con un líquido hediondo? ¿Qué pensarían ustedes de ese sacerdote? Que no está administrando ningún sacramento, está haciendo una parodia. Sí, pero al margen de que puede ser que el matrimonio lo confiera, que sea válido, que no es materia apropiada. Pero como mínimo así está loco este. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué se diría de un sacerdote que para bautizar, en un caso normal y ordinario, utilizara agua sucia recogida de un charco? ¿Qué se pensaría de otro sacerdote que para la celebración de la Santa Misa se sirviese de una hostia previamente embarrada o de vino mezclado con un líquido hediondo? Está alteradísima la materia remota. Alteradísima. Sí, el que está alterado, insisto, yo voy a otra cuestión. Porque, ¿qué hay que pensar y decir entonces de aquellos que llegan a la celebración de su matrimonio, del cual son ministros, y se sirven de una materia, sus propios cuerpos, sucia, embarrada y hedionda? A eso voy. Recuerden, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas, que sus cuerpos son la materia remota de un sacramento. Y de la misma manera que ustedes dirían que el sacerdote ese está loco, o si no está loco, es un profanador, es un sacrílego, que para bautizar está usando agua de un charco, o para celebrar misa está usando una hostia embarrada, o vino mezclado con un líquido hediondo, ustedes, que son los ministros, futuros ministros de su futuro matrimonio, deben utilizar en ese día una materia remota, que va a ser en ese momento próxima, una materia no embarrada, no hedionda, no sucia. Sus cuerpos son la materia remota del sacramento del matrimonio. Ay, padre, a mí no me enseñan esto en la Catedral de San Luis. ¿Y qué te enseñan? Y que si es por amor está todo bien. Allá ustedes, chicos. Claro. Allá ustedes, chicas. Por eso, más allá de que lo sepan o no lo sepan, les da lo mismo también qué agua utilizan o qué hostia utilizan, qué palabras utilizan en la misa, y los de la frater más o menos hoy por hoy, porque si aceptan el motu propio, que dicen que la forma ordinaria de la misa es la misa bastarda, montiniana, y que la forma extraordinaria es a la cual ustedes asisten, y que les da lo mismo que Felé camine y se deje caminar por Bergoglio. Bueno, asimismo hay que destacar que las palabras que pronuncia el sacerdote al bendecir a los esposos, ego vos conyungo, no son la forma del sacramento, ya que el sacerdote no es el ministro del matrimonio. Y esas palabras, como hemos
dicho ya, y veremos más detalladamente en otra oportunidad, esas palabras pueden faltar totalmente. Sí. Si se casan delante de dos testigos, no van a aparecer ego, vos, conyungo, yo, os uno a ustedes, ¿no es cierto?, en matrimonio. Entre paréntesis, antes que lleguemos, ego, vos, conyungo. O sea, los uno para que lleven juntos un yugo. Creo que esto tampoco se les explica hoy por hoy. Cónyuge, que ya no se utiliza más, cónyuge, es aquel que lleva junto conmigo un yugo. O sea que el día de matrimonio me impongo un yugo. ¿Y para qué se impone a una yunta de bueyes un yugo? Para que anden juntos, no se separen, ¿Y? Para que tiren de la misma manera y para el mismo lado. Y además para que justamente se pueda utilizar la fuerza de los dos en un sentido común. Entonces, conyugo, cónyuge. Ay, tampoco me lo explicaron esto. Y ya sé que no explican nada hoy en día. Lo único que explican es el método Hollino, o ya quedé viejo yo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el que usan ahora? El Billings. Bueno. Entonces, el sacerdote no es el ministro del matrimonio. Entonces, esas palabras que utiliza para bendecir después de la imposición de los anillos, no es la forma del sacramento. Bien. Por lo tanto, en este sacramento hay una doble materia y forma parcial que se completan mutuamente. Doble materia y forma parcial que se completan mutuamente. Uno de los contrayentes pone la mitad de la materia y la mitad de la forma, y el otro pone las dos mitades que faltan. Y entre los dos realizan la plena significación sacramental con la integridad de la materia y de la forma. Entonces, esa es la materia, la forma. No sé si hacemos un corte ahora, un corte, y seguimos, retomamos y seguimos. A seguir con lo que sigue ahí nomás. Bien, amigos, volvimos, seguimos con este tema del matrimonio cristiano, católico. Recordemos que hablamos de la naturaleza del matrimonio, hablamos de que es un contrato natural, de que es un sacramento, hablamos de la materia remota, los cuerpos de los contrayentes, la materia próxima, que es la mutua entrega de los cuerpos, y la forma, que es la mutua aceptación de los cuerpos. Bueno, llegamos al sujeto del matrimonio. Como contrato natural, sabemos, es cualquier hombre, cualquier mujer que carezca de impedimento dirimente. Pero para la recepción del sacramento del matrimonio es condición indispensable, además, haber recibido el bautismo. Bien. Además, hay que distinguir entre sujeto para la validez y sujeto para la licitud, de donde siguen dos conclusiones. Entonces, la primera: para la recepción válida del sacramento del matrimonio se requiere estar bautizado y carecer de cualquier impedimento dirimente. Por lo tanto, todos los bautizados, aunque sean herejes, cismáticos, apóstatas, etc., pueden recibir válidamente el sacramento del matrimonio. Basta que quieran contraer verdadero matrimonio sin poner alguna condición expresa que vaya contra la esencia del mismo. Si la pusieran, el matrimonio sería completamente nulo e inválido y por consiguiente no habría sacramento. Por otra parte, el matrimonio de los paganos, legítimamente contraído como contrato natural, adquiere la categoría de sacramento en el momento mismo en que ambos se bauticen. Porque el consentimiento matrimonial persevera moralmente, ya que de suyo es irrevocable. Luego, en el momento mismo de que es informado por la gracia bautismal, adquiere ipso facto la categoría de sacramento y produce su efecto como tal. Sin embargo, el matrimonio entre una persona no bautizada y otra bautizada contraído válida y lícitamente con dispensa eclesiástica del impedimento de disparidad de cultos, no tiene razón de sacramento ni siquiera por parte de la persona bautizada. Entonces, fíjense, se casa un católico que no tiene ninguna sanción, ninguna pena eclesiástica, se casa con un bautizado que era católico y es hereje ahora, o es cismático, o es apóstata, o ya nació en la herejía, en el cisma o en la apostasía. Si se casa con la debida dispensa, sí, el matrimonio no solamente va a ser válido, sino que también tiene carácter de sacramento.
Pero se casa un católico bautizado, ¿no es cierto? Un católico, sí, con un no bautizado. Si no hay dispensa, el matrimonio es inválido. Pero si hay dispensa, el matrimonio es válido como contrato natural, sí, pero como sacramento no es sacramento para ninguna de las dos partes. O sea que no reciben las gracias necesarias para la carga de matrimonial, la carga del hogar. Entonces el matrimonio entre una persona no bautizada y otra bautizada, contraído válida y lícitamente con dispensa eclesiástica, del impedimento de disparidad de cultos, no tiene razón de sacramento, ni siquiera por parte de la persona bautizada, ni siquiera para la persona bautizada. En el otro caso, fíjense, hoy por hoy, justamente el nuevo Código de Derecho Canónico ya no manda, por ejemplo, a los cismáticos, a los apóstatas, estaban bautizados, eran miembros de la Iglesia Católica, no habían nacido en el cisma o en la apostasía o en la herejía, sino vivieron en la Iglesia Católica como miembros de la Iglesia Católica y apostatan o van al cisma. Todavía siguen siendo súbditos de la Iglesia y la Iglesia los obliga a contraer matrimonio con la forma canónica. Eso en el Código de Derecho Canónico católico. El nuevo no. Ya no declara inválido el matrimonio de dos personas que en el cisma o en la apostasía se casan entre ellos y no vienen a casarse delante del ministro, del testigo oficial de la iglesia, que es el sacerdote o el delegado por el obispo o por el párroco. Es muy interesante eso. Ahora, ¿por qué la persona, el matrimonio entre persona no bautizada y otra bautizada, ¿por qué no es sacramento? La razón es porque el matrimonio constituye un contrato único e indivisible, no dos contratos parciales. Luego, si una de las partes no puede ser sacramento, como certísimamente no lo es la parte no bautizada, tampoco puede serlo la otra parte. claro. No hay dos contratos, por lo tanto no hay dos sacramentos, o no hay un sacramento y un no sacramento. Se trata simplemente de un contrato natural válido e incluso lícito para la parte bautizada si obtuvo previamente de la Iglesia la dispensa del impedimento de disparidad de cultos. Pero se le aclara de que no es sacramento. Y además mantiene la obligación de educar a sus hijos en la fe católica. Oh, sí, eso lo tienen que prometer, de ahí a que lo hagan. Sí, está bien. Imagínense. Porque si no, no le dan la dispensa. Por supuesto, pero sí, por eso, pero el sí, lo dicen todos. Y después, bueno. Entonces, segunda conclusión de esas cosas que decíamos respecto al sacramento. Para la recepción lícita y fructuosa del sacramento del matrimonio se requiere además que los contrayentes estén en gracia de Dios, carezcan de toda clase de impedimentos impedientes y observen las demás leyes y ceremonias determinadas por la Iglesia. Entonces, para la recepción válida es lo que vimos antes. Ahora es válido, pero para la recepción lícita y fructuosa del sacramento del matrimonio se requiere además que estén en gracia de Dios, porque van a recibir un sacramento, y el sacramento del matrimonio, como otros, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la extremaunción, se llama sacramento de vivos, sí, en cuanto que requiere el estado de gracia antes de la recepción. Entonces, deben estar en gracia de Dios, deben carecer de toda clase de impedimentos impedientes, no dirimentes, y además que observen las demás leyes y ceremonias determinadas por la Iglesia. Iglesia con mayúscula, Iglesia Católica. Esto es interesante para los de la Frate, que ahora van a tener que ir delante del ministro de la Iglesia conciliar. No son conscientes todavía de lo que aceptó Monseñor Felé. Sí. No son conscientes, no quieren ser conscientes. Yo estoy seguro que no, estos que nos critican no han leído ni lo que dijo la Comisión Ecclesia Dei, ni lo que dijo Felé, ni lo que dijo Decime Jorge al regresar de Fátima el sábado pasado. Yo tengo la prueba. Después de más de un mes que habían salido estos documentos, esto fue
antes del sábado pasado, o sea, todavía no se conocían las palabras de Decime Jorge al regresar de Fátima, sí, pero las otras sí. A más de una persona que frecuenta la fraternidad, ¿usted conoce, leyó el documento que vino de Roma? No. ¿No lo leyó? No. ¿No se lo dieron en la fraternidad? No. ¿Y el comunicado de la fraternidad? Tampoco. ¿No lo conoce? No. Pero oyó hablar de... Sí, oí hablar, pero no sé bien. ¿Y no le importa? ¿No busca? ¿No quiere saber? Ese es el problema. No quieren saber. Entonces, si uno les dice que el documento que vino de Roma es para que el obispo delegue a un sacerdote de la diócesis, para que ese sacerdote de la diócesis reciba el consentimiento matrimonial de las partes que son fieles de la fraternidad, no me creen. Claro. Si yo les doy el documento, voy a decir, bueno, sí, pero esto no lo van a implementar. No, sí, le pregunté al sacerdote que está en el priorato, o que viene del priorato, que viene a nuestro centro de misa. No se preocupe, esto no lo vamos a implementar. Hay un par de obispos que salieron a decir que los sacerdotes de la fraternidad quedaban autorizados. En el transcurso de este mes hay 2 sacerdotes en Francia que le han dado las licencias, la jurisdicción a los sacerdotes de la fraternidad. Que no es lo que dice el documento. No, pero no importa, supongamos que eso lo podía haber hecho incluso antes que saliera el documento. De todos modos, sacerdotes de Carcassonne y la otra diócesis no me acuerdo cómo se llama. ¿De quién reciben ustedes la jurisdicción? Claro. Del obispo de la Iglesia Conciliar, que además, si ustedes son coherentes, no les consta de que sean obispos, y a lo mejor ni siquiera sacerdotes, porque en una situación normal de la fraternidad hace 10 años atrás los hubiesen reordenado o reconsagrado si hubiesen vuelto a la tradición. Entonces, ustedes reciben la jurisdicción para casar de un laico. Sí. Yo tengo la duda. Y, además, uno de los dos dijo que la anotación de ese matrimonio va a ser en la Cancillería de la diócesis. Mayor prueba irrefragable de que el matrimonio de la fraternidad ha sido confiscado por la Iglesia Conciliar. Esa Iglesia Conciliar que nuestros superiores en 1988 decían nullam partem habemus. Hace 25 años que no tenemos nada que ver con esa asociación impía, con esa fachada de iglesia, etcétera, etcétera. No pedimos nada mejor que estar excomulgados de esa cosa, de ese monstruo que se autotitula Iglesia Conciliar. Y ahora van y caminan. Ya caminaron tanto, sí. Entonces ya van del bracete. Sí, pero... Bueno. Es un camino raro, pues tropezones a cada rato. Pero ¿no vio la foto que hemos publicado justamente? De esos 2 cojos que le falta una pata a cada uno, una pierna a cada uno, y bueno, y dejaron la muleta y van. Imagínense cómo van a caminar esos 2. Porque la muleta la siguen necesitando, por más que vayan muy juntitos. Entonces, para la recepción lícita y fructuosa del sacramento se requiere además que estén en gracia de Dios, carezcan de todo tipo de impedientes y observen las demás leyes y ceremonias determinadas por la Iglesia, con mayúscula católica. Los bautizados que contraen matrimonio a sabiendas de estar en pecado mortal cometen un sacrilegio y no reciben la gracia sacramental, aunque quedan válidamente casados, si tuvieron verdadera intención de contraer matrimonio, pero no reciben las gracias del sacramento. Por lo menos hasta que les sea levantado el sacrilegio por una confesión bien hecha. En ese caso, se dice, ¿no es cierto?, que el sacramento, como son sacramentos de vivos, que hay que recibirlo en estado de gracia, cuando uno recibe sacramento de vivos, no todo, porque hay que ver justamente, se trata de la comunión, por ejemplo, no, pero si se trata de la confirmación o de la extrema unción, del matrimonio, del orden sagrado, lo recibieron sacrílegamente y por lo tanto lo recibieron infructuosamente, no recibieron las gracias. Entonces cuando recuperan el estado de gracia se habla de que el sacramento revive. Bien. No, en el caso de la comunión no, por supuesto, porque no puede revivir. Se van a confesar 5 días después de haber comulgado, la comunión sacrílega que hicieron no revive. No revive, claro. Entonces, para la digna y provechosa recepción del sacramento del matrimonio, la Iglesia desea que los contrayentes hayan recibido previamente
los sacramentos de la confirmación, penitencia y Eucaristía. Ya lo hemos dicho, pero es muy importante saber que los ministros, es decir, quienes administran el sacramento del matrimonio, son los mismos contrayentes. Esto es muy importante porque justamente viene del derecho natural, o sea que la Iglesia tiene poder y tiene derecho de poner ciertas condiciones, ciertas leyes, ciertas normas, pero tampoco no puede hacer las cosas ilimitadamente, porque es un contrato natural elevado a la dignidad de sacramento. Entonces, los ministros son los contrayentes. En efecto, el acto que lo produce o constituye es el contrato o mutuo consentimiento entre personas hábiles según derecho. Pero este consentimiento lo emiten única y exclusivamente los contrayentes por un acto de su voluntad que por ninguna potestad humana puede suplirse. Por eso, solo ellos y no el sacerdote son los ministros de este sacramento. Y por eso el sacerdote puede faltar. Hay personas hay casamientos que se han hecho por poder, ¿puede ser? Sí, por poder sí, pero no suplantando el acto, ojo. Son dos cosas distintas. O sea, uno está en América, el otro está en Europa, sí, pero no suplir el acto de consentimiento. Eso no lo puede hacer nadie. Como yo dije, un padre de familia no puede, por su hijo menor, ¿no es cierto?, casarlo. Está bien, perfecto. Pero sí puede reemplazarlo por poder, pero simplemente. Y está expresando el consentimiento. Pero por escrito tiene que figurar, hay una serie de condiciones, entre otras que, por escrito tiene que figurar que la otra persona acepta. Entonces, el sí ahí delante del sacerdote lo da el procurador, el que lo está reemplazando, pero no reemplaza el acto, sino que reemplaza la presencia física, claro, y digamos que las palabras, pero ya las palabras están por escrito. Por esta razón, el Código de Derecho Canónico dice expresamente que en peligro de muerte es válido e ilícito el matrimonio celebrado ante testigos solamente, o sea, sin que asista ningún sacerdote. Y también lo es, fuera del peligro de muerte, si prudentemente se prevé que la falta de sacerdote habrá de durar por un mes. El párroco o el sacerdote delegado es el testigo cualificado de la Iglesia, deputado por ella ex oficio para asistir al matrimonio y bendecirnos solemnemente en su nombre. Aunque no sea el ministro del sacramento, desempeña un oficio tan importante y especial en la celebración del matrimonio cristiano que, salvo contadas excepciones, su presencia afecta a la validez del mismo sacramento. Esto se llama la forma canónica. Está previsto, ya está publicado en la radio, varias veces hemos tratado de esto, ¿no es cierto? Bueno, hay un orden, ya llegaremos, Dios mediante, a tratar el tema de la celebración, y entonces justamente el tema de la forma canónica. Pero bueno, acá se tiene que anticipar la cosa, ¿no es cierto? Ya sabemos que, en cuanto a contrato natural, el matrimonio legítimamente celebrado establece entre los contrayentes un vínculo de suyo exclusivo e indisoluble y les da pleno derecho a los actos necesarios para la generación de los hijos. En cuanto a sus efectos, el matrimonio cristiano como sacramento confiere la gracia sacramental a los que lo reciben sin ponerle óbice, y el derecho a las gracias actuales para cumplir convenientemente los fines del matrimonio. Hay un texto muy bonito de Pío XI en su magnífica encíclica Casti Connubii que habla de esto. Dice así el Papa: desde el momento que con ánimo sincero prestan los fieles tal consentimiento, abren para sí mismos el tesoro de la gracia sacramental, de donde han de sacar fuerzas sobrenaturales para cumplir sus deberes y obligaciones, fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Porque este sacramento, a los que no ponen lo que se suele llamar óbice, no sólo aumenta el principio permanente de la vida sobrenatural, que es la gracia santificante, sino que añade también dones peculiares, disposiciones y gérmenes de gracia, aumentando y perfeccionando las fuerzas a que a fin de los cónyuges puedan no solamente entender, sino íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con eficacia y llevar a la práctica cuanto atañe al estado conyugal, a sus fines y deberes. Y en fin, concédeles derecho al actual auxilio de la gracia cuantas veces lo necesiten para cumplir las obligaciones de su estado.
Un hermoso texto, muy lindo, que explica perfectamente la cuestión de los efectos. Entonces, dos cosas en concreto: no solamente aumenta la gracia santificante, entonces al contraer el sacramento del matrimonio, como al recibir los otros sacramentos, uno, si ya dispone de la gracia santificante, la aumenta por este nuevo sacramento. Pero además cada sacramento tiene su gracia peculiar, particular. Entonces el sacramento del matrimonio tiene gracias peculiares, que son los que enuncia allí Pío XI en esa encíclica Casti Connubii. Santo Tomás lo explica hermosamente también con las siguientes palabras: donde quiera que por donación divina se confiere alguna facultad, se dan también los oportunos auxilios para su debido uso, como lo manifiesta el hecho de que a todas las potencias del alma corresponden algunos miembros corporales, de los cuales puedan aquellas servirse para ejercer sus operaciones. Y como en el matrimonio se le confiere al hombre por divina disposición el uso de la mujer para tener hijos, se le da también la gracia, sin la cual no podría realizarlo en forma conveniente. Y así esa gracia es la última cosa contenida en este sacramento. Vamos a leer entonces ahora dos alocuciones de Pío XII, esas hermosas audiencias que hacía para los recién casados, ¿no? La primera es del 26 de abril de 1939. Vuestra presencia, amados hijos e hijas, llena de alegría nuestro corazón, porque si siempre es bello y consolador este acudir de los hijos en derredor del Padre, nos es particularmente grato vernos rodeados por estos grupos de recién casados que vienen a hacernos partícipes de su gozo y a recibir una palabra de bendición y de aliento. Y tenéis ciertamente que animaros, queridos esposos, pensando que el divino autor del sacramento del matrimonio, Jesucristo nuestro Señor, lo ha querido enriquecer con la abundancia de sus celestiales favores. El sacramento del matrimonio significa, como vosotros sabéis, la unión mística de Jesucristo con su esposa, la Iglesia, en la cual y de la cual deben nacer los hijos adoptivos de Dios, herederos legítimos de las promesas divinas. Y de modo que el Jesucristo enriqueció sus bodas místicas con la Iglesia, con las perlas preciosísimas de la gracia divina, se complace en enriquecer el sacramento del matrimonio de dones inefables. Estos son especialmente todas aquellas gracias necesarias y útiles a los esposos para conservar, acrecentar y perfeccionar cada vez su santo amor recíproco, para observar la debida fidelidad conyugal, para educar sabiamente con el ejemplo y con la vigilancia a sus hijos, y para llevar cristianamente las cargas que impone el nuevo estado de vida. Todas estas cosas las habéis ya comprendido, meditado y gustado vosotros, y si en este momento os las recordamos es para participar también nos, en alguna manera, de esta hora solemne de vuestra vida y para dar a la santa alegría que os anima una base cada vez más segura y más sólida. Que Dios, que es tan bueno, os conceda no enturbiar jamás la grandeza de vuestros sagrados deberes. Que sea prenda de favores divinos la bendición apostólica que os impartimos con efusión de corazón, y que deseamos os acompañe en los días alegres y tristes de vuestra vida y quede siempre en vosotros como testimonio perenne de nuestra paternal benevolencia. Ahora uno lee esto y compara con Bergoglio con la nariz de payaso al lado de los recién casados. Justamente, yo pensaba en eso, iba a decir, el año que viene se van a cumplir, Pío XII murió en el 58, 58, sí. O sea, en el 18. Ya van a cumplir 60 años. Usted se imagina, solamente en 60 años, el cambio, porque aparece con la nariz de payaso, sí, pero eso sería lo mínimo, pues lo peor son las payasadas que dice. Claro. Son las payasadas que dice. Acá, digamos, estas palabras de Pío XII son sublimes. Dichas hoy en día, y escuchadas, porque algunos las van a escuchar dentro de poco, o las van a leer, no sé, o las han leído ya, yo estoy seguro que muchos jóvenes ni entienden. Ya no están en condiciones de entender estas palabras. Entonces, que si fuesen a la plaza de San Pedro y quien aparece ahí haciendo las veces, ¿no es cierto?, de vicario de Cristo, de sucesor de San Pedro, les repitiese estas palabras, no entenderían. Claro. 60 años nada más. Entonces imagínense si siguen caminando juntos, Sí. lo que va a pasar si esto sigue dando vueltas. Entonces cuando uno ve estas cosas y escucha, ¿no es cierto?,
de parte de la fraternidad, de la resistencia flácida, de que va a haber una restauración. Son incapaces de entender estas palabras. Esa es la triste realidad, la triste comprobación, simplemente es una comprobación lo que sucede. O sea, acá no hay una animadversión respecto de nadie. Hay una animadversión de los enemigos de Cristo y de la Iglesia para con Cristo y para con la Iglesia, y hay una connivencia de los que deberían defender y no defienden, de los que en un momento defendieron y ya no defienden. Pero hay un contraste tal en solo 60 años, y yo digo 60 años el año que viene, pero esto ya viene desde el año 62, 63, supongamos a más tardar 66, cuando terminó el Concilio Vaticano II. Basta leer la Constitución, no es una Constitución, no me acuerdo ya cómo es, una declaración, la Gaudium et Spes. Basta leer los números 48, 49, 50, 51 de la Gaudium et Spes y se hace incomprensible lo que había dicho Pío XII. Ahí está la fecha, ¿no es cierto? 39, o sea, pasaron 39. 78 años, bueno, desde las palabras estas. Pero de esas palabras hasta el concilio, ¿sí? Bueno, habían pasado 25 años, menos ahora, 25 años. De todos modos son 60 años, porque a la muerte de Pío XII seguía refrendando esta palabra. Sí, no dijo, yo en el 39 dije, pero ya no digo más. Claro, sí, seguía con esa misma posición. Y si uno lee las audiencias, más o menos siempre encuentra la misma doctrina, ¿no es cierto? Uh-huh. Y justamente en las parroquias y demás se les enseñaba esta doctrina. Claro. Hasta los años 60 y pico. Ya después del concilio empezó la debacle, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que no se den cuenta de, por un lado, la apostasía, que no solamente hay en Roma, sino en todas las diócesis, en todas las arquidiócesis, a lo largo y a lo ancho de la tierra, y al mismo tiempo, cómo no se dan cuenta que aquellos que en su momento sí supieron defender la fe, ya no la defienden? ¿Cómo no se dan cuenta? Y en tercer lugar, ¿cómo pretenden que haya una restauración? Claro. Ahora, yo leía las últimas partes y me imaginaba la satisfacción interior, la plenitud de alegría espiritual que tenían esos esposos escuchando al Santo Padre hablando del matrimonio de esa manera, ¿no? Y sí. Igual que la nariz de payaso. Sí. Bueno. No, es que justamente, es que cuando se les pone la nariz, también siente satisfacción. Pues sí, claro. Este es uno de los nuestros. Sí. Claro. Es una satisfacción. Entonces yo me acuerdo cuando yo era seminarista para la diócesis de San Luis, yo fui en un momento seminarista para la diócesis de San Luis, y estaba el padre Carlos, ¿no? Y él volvía a veces, iba ahí a, no sé dónde iba, estaba de capellán, no sé con qué monjas acá, que era medio modernista o del todo, no sé, y venía y medio en broma cantaba, eres uno de los nuestros, le cantaban las monjas, ¿no es cierto? No sé si en el ofertorio, qué sé yo, ¿no es cierto? Y él se burlaba de eso, claro, pero las monjas seguían cantando. Claro. Y bueno, y estos, hoy por hoy, sean novios, sean militares, sean empresarios, sean lo que fuese, periodistas, los que fuesen que van a Roma o a donde sea, y sobre todo los jóvenes de las jornadas mundiales de la juventud, y escuchan, pero no solamente al payaso de Bergoglio, porque Ratzinger no se ponía una nariz de payaso, y tenía una cierta compostura, y tal vez era peor. Claro. Pero lo que les decía o lo que permitía que sucediese en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid no estaba Bergoglio. Uh-huh. No estaba Bergoglio. En la de Brasil sí estuvo, pero en la de Madrid no, y la de Madrid fue un escándalo. Sí. ¿Y qué les queda a esos jóvenes? Ay, esta es la iglesia. Claro. Si esta no es la iglesia ¿dónde está? Cantan los imbéciles. Y que no está ahí, chiquito. La iglesia está justamente en el desierto. Uh-huh. En el desierto, ha huido al desierto. Bueno, 3 de mayo del 39, Pío XII decía: vuestra presencia, amadísimos esposos, trae a nuestra memoria y a la vuestra aquel episodio tan delicado y al mismo tiempo tan portentoso que leemos en el Santo Evangelio de las bodas de Caná de Galilea, y el primer milagro obrado por Jesucristo nuestro Señor en aquella ocasión. Pero él, el buen maestro, quiso justamente traer con su presencia una particular bendición a aquellos afortunadísimos esposos.
y cómo santificar y consagrar aquella unión nupcial, de igual modo que al tiempo de la creación había bendecido el Señor a los progenitores del género humano. Vean la imagen que pone, ¿no es cierto? Sí. En aquel día de las bodas de Caná, Cristo abarcaba con su mirada divina a los hombres de todos los tiempos por venir y de modo particular a los hijos de su futura iglesia, y bendecía sus bodas. Por eso, una de las opiniones que hemos visto es que habría instituido el sacramento del matrimonio en esas bodas de Caná. Entonces, aquel día, las bodas de Caná, abarcaba con su mirada divina a los hombres de todos los tiempos por venir y de modo particular a los hijos de su futura esposa, y bendecía sus bodas, y acumulaba aquellos tesoros de gracias que con el sacramento del matrimonio instituido por él derramaría con divina largueza sobre los esposos cristianos. Jesucristo ha bendecido y consagrado también vuestras bodas. Ahí les habla a esos que están presentes ahí, en ese 1939. Él ha bendecido también vuestras bodas, amados esposos, pero la bendición que habéis recibido ante el santo altar, ya esto no lo pueden decir. Claro. Ante la mesa de planchar. El otro día significaba, había quien, no sé si usted vio las fotos en Fátima, una cosa rara, el altar tiene un antipendium, un frontal, exactamente no sé si es negro, pero es muy oscuro. Un frontal, como mínimo, violeta oscuro. Cuando la ceremonia que se estaba desarrollando era con ornamentos blancos. Sí. Bueno, esa mesa tiene un antipendium, un frontal oscuro. El negro está prohibido directamente. No se puede poner el negro para cubrir el altar. Y los candelabros que están a los costados, las velas no, pero los candelabros también son de un oscuro subido, sino es que no son negros. A punto tal que hubo quien escribió preguntando, acá están utilizando velas negras, de una macumba, algo raro pasa acá. Claro. Santo altar, ya no pueden hablar de santo altar. Entonces, Jesucristo ha bendecido y consagrado también vuestras bodas, amados esposos, pero la bendición que habéis recibido ante el santo altar, queréis confirmarla y como ratificarla a los pies de su vicario en la tierra, y por esa razón habéis venido a él. Os impartimos esa bendición con todo el corazón, y deseamos que desde siempre, que quede siempre con vosotros y os acompañe a todas partes en el curso de vuestra vida. Y quedará con vosotros si hacéis de entre vuestros muros domésticos reine Jesucristo, su doctrina, sus ejemplos, sus preceptos, su espíritu. Si María Santísima, a la que invocáis, veneráis y amáis, es la reina, la abogada, la madre de la nueva familia que habéis formado. Insisto, ya no pueden decir, no es que no digan, estos payasos, no es que no digan, no solamente no pueden decir. Es que han cambiado todo. No pueden decir, o sea, es contra su naturaleza, tienen otra naturaleza. El vicario de Cristo decía, os impartimos esa bendición con todo el corazón y deseamos que quede siempre con vosotros y os acompañe a todas partes en el curso de vuestra vida. Y atención, y quedará con vosotros si, hay una condición, si hacéis que entre vuestros muros domésticos reine Jesucristo, su doctrina, sus ejemplos, sus preceptos, su espíritu. Si María Santísima es la reina, la abogada, la madre de la nueva familia que habéis formado. Ya no lo pueden decir. Sí. Es tristísimo, ¿no? Sí. Es gravísimo. Bueno, con esto terminamos el matrimonio como sacramento, lo hemos visto como contrato natural, como sacramento. El lunes, Dios mediante, retomaremos la tercera parte de estos especiales sobre el matrimonio. Muy bien. Que continuaremos, Dios mediante, también en los meses sucesivos. Continuaremos con el consentimiento matrimonial. Bien. Tema muy importante, que afecta a la validez
justamente del matrimonio, porque ese consentimiento matrimonial es la causa eficiente del matrimonio, del contrato matrimonial, es la causa eficiente. Entonces, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Y ese consentimiento tiene un objeto preciso. Si me cambian el objeto de ese consentimiento, no hay consentimiento, no hay contrato, no hay matrimonio. Y vamos a ver que la Iglesia Conciliar ha cambiado el objeto del consentimiento matrimonial. Entonces, cuando venga el fulanito de la Iglesia Conciliar a escuchar el consentimiento de los novios de la fraternidad, o vayan los novios de la fraternidad a la parroquia del fulanito de la Iglesia Conciliar a prestar su consentimiento matrimonial, ¿con qué objeto lo harán? El ministro oficial que va a venir delegado por el señor obispo de la Iglesia Conciliar. Todo esto es en broma, ¿no es cierto? Pero que les duela la broma. El payasito ese que va a venir delegado por el obispo de la Iglesia Conciliar, acepta el mismo objeto del consentimiento matrimonial que el de los novios de la fraternidad. Los novios de la fraternidad tienen por objeto de su consentimiento matrimonial que van a prestar delante de ese payasito, ¿tienen el mismo objeto? Y si no es el mismo, si es el mismo, el matrimonio va a ser inválido. Y si no es el mismo, ¿qué hacen delante de ese payasito? Y si no pueden estar delante de ese payasito, ¿por qué no se le plantan al otro payaso, el de Menzingen, claro, que está agradeciendo estas cosas? Y no me vengan con que esto es odio. Odio el mal, odio el pecado, sí, odio la hipocresía, odio la mentira, odio la falsedad, la hipocresía, el fariseísmo. Eso sí lo odio. Claro. Y también en la fórmula del consentimiento, no del consentimiento en sí mismo, sino de la pregunta que hace el sacerdote, ya no se habla de la muerte. Ya no se dice hasta que la muerte los separe, sino mientras que dure vuestra vida en común. Que además también hace referencia justamente al objeto del consentimiento. Y pone en duda la perpetuidad. Pero es que forma parte de... justamente si el objeto del nuevo consentimiento ya no es a perpetuidad, ¿para qué va a poner la perpetuidad? Claro. Eso tenemos que verlo justamente. Sí. Entonces, yo sinceramente no sé ya ni los que le preguntan, no me importa, ¿no es cierto? Pero bueno, si alguno nos puede hacer llegar justamente el ritual actual, o buscarlo, no sé si existe en internet, no sé, sería bueno tenerlo el lunes, sí, exactamente, no sé, porque como está librado todo también, sí, a la improvisación, entonces le preguntan cualquier cosa, sí, ¿no es cierto? Es más, se los dejan decir a ellos, entonces sí, ese testigo oficial ya no es testigo oficial porque él no interviene para nada, ya no interviene para nada. Entonces, por eso, todo esto lo veremos Dios mediante el lunes, pero vayan preparándose. Bien, recordemos entonces cómo tenemos las misas. Entonces hoy a partir de las 5:30, Dios mediante, confesiones, seguida de la Santa Misa y de la exposición del Santísimo Sacramento en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Sí. Mañana a las 12 en principio, en el oratorio San José, allá en barrio Jubilados. Sí. El domingo, la misa a las 9 creo que es, sí, ¿no? Sí, a las 9. En el oratorio Nuestra Señora de Fátima, y el lunes, en la última misa el lunes, también en Nuestra Señora del Carmen a las 19. Muy bien, le pedimos también su bendición, Padre. Sí, o sea, como sin condiciones, yo empiezo a poner las condiciones, pero bueno, Pío XII ponía condiciones, tenía derecho a poner condiciones, pero bueno, que que nuestro Señor bendiga vuestros hogares, y la Santísima Virgen lo guarde siempre, lo proteja, y que el buen San José esté también ahí, siempre en todas las empresas familiares. Muy bien. Dios mediante, hasta el lunes. Hasta el lunes, Padre. Nos vemos entonces. Gracias a la audiencia por escucharnos.